Buenas noches para todos. Muchas gracias por su puntualidad. Estaba esperando que todos estuvieran en sala y damos inicio una vez más a una sesión en su curso de negocios internacionales. En esta ocasión, para tratar los temas referentes a la proyección de los estados financieros y la actividad de Proyecto 8 con la evidencia 2 y 3, una que es la evaluación, planeación y la otra es la evaluación de presupuestos y matriz DOFA. Finalmente vamos con la sesión de preguntas. Entonces, para el día de hoy tenemos dos actividades. La primera, la evaluación, y la segunda, la matriz DOFA del mismo tema de presupuestos. Entonces, vamos a finalizar hoy con el material de estudio respecto al tema de las proyecciones. Entonces, vamos a ver algunas variables macroeconómicas que van a estar afectando esa planeación o esa proyección de estados financieros o de presupuestos de una empresa. Entonces, el primero es el Producto Interno Bruto. Denme un segundo, por favor. Listo, el primero de estos factores o variables macroeconómicos es el Producto Interno Bruto, que hace referencia a la cantidad de bienes y servicios de un país que finalmente se consumen. Es decir, toda la cantidad de productos y servicios que está produciendo, pero que está consumiendo pues, el consumidor final o el usuario final, si se trata de un servicio. Las tasas de interés, las tasas de cambio de las monedas, la inflación, el nivel o el porcentaje que se incrementan anualmente o en ciertos periodos el valor de los productos, el desempleo, la balanza de pagos del país en cuanto a las exportaciones, menos las importaciones, y además allí se consideran también algunas transferencias bancarias que vengan del exterior. Entonces, en esta se ve principalmente la relación del país con el mundo. Los indicadores de oferta y demanda, las exportaciones e importaciones y el déficit que tenga el país. Entonces recuerden que la microeconomía estudia el comportamiento de la oferta, la demanda en un mercado en específico, mientras que la macroeconomía se ocupa de las variables a nivel macro como tal en un país, es decir, sobre todo estos valores de, como les decía, la principal fórmula en la macroeconomía es exportaciones menos importaciones. Entonces ahí vemos cómo está el desarrollo en términos de macroeconomía, en términos macroeconómicos, con esta ecuación. Es muy sencilla, pero por ejemplo, en el caso de Colombia, todos tenemos muy claro que son mayores nuestras importaciones que las cantidades que estamos exportando. Actualmente, lo principal que estamos exportando es carbón. Pensaríamos que café, flores. Entonces, con información pues relativa a los puertos y los materiales o productos que están saliendo, les puedo contar eso y además estamos importando, como ustedes lo saben, incluso productos en los cuales nosotros somos pioneros en el mercado, por decirlo así, como el arroz, eh, entre otros productos, digamos, de producción agrícola. Entonces, ver cómo este tema afecta como tal el estado financiero de un país, de un estado. En la planeación del presupuesto encontramos diferentes tipos de relaciones con partes interesadas,
en el proceso empresarial como tal. Entonces, con stakeholders me refiero a los proveedores, a las relaciones laterales, el gobierno, los compradores, las relaciones internas dentro de la empresa. Entonces, vamos a ver las relaciones con el proveedor, con los proveedores de productos, con los proveedores de servicios, las relaciones laterales con los competidores y el gobierno, con entidades no lucrativas, las relaciones con los compradores, distribuidores y consumidores finales, y finalmente las relaciones internas dentro de la empresa, unidades de negocios, empleados y departamentos funcionales. En el proceso de planeación encontramos estos pasos, en el cual el primero es la determinación de las ventas, ya vamos a ver más en detalle cada uno de estos estados, la capacidad productiva de la empresa, el requerimiento de producción, los gastos operativos y la rentabilidad de la empresa. Es lo que en sí se busca con toda esta planeación del presupuesto, llegar a esa rentabilidad, a tener una utilidad positiva dentro de las operaciones financieras de la entidad. Entonces, como les decía, en la determinación de ventas, encontramos que es la estimación de las unidades que la empresa va a vender en un periodo determinado a un precio competitivo. La capacidad productiva de la empresa es establecer el número de unidades que la empresa puede producir de acuerdo con las políticas establecidas, los requerimientos de producción, los cuales son la materia prima, los insumos, mano de obra directa necesaria para producir el número de unidades de acuerdo con la capacidad de la empresa y a las ventas proyectadas. En el estado de gastos operativos y de ventas, estos son los gastos necesarios para el funcionamiento de la empresa y los gastos necesarios para la entrega de los productos vendidos, tales como los fletes de transporte y los bodegajes. Y finalmente, el estado de la rentabilidad de la empresa, la cual está constituida por los ingresos percibidos por las ventas de acuerdo con el objetivo social de la empresa, menos los costos de producción y gastos operativos. Procesos que intervienen en la planeación del presupuesto. Entonces encontramos estas variantes, estas variables que nos van a venir a determinar los estados del proceso de planeación del presupuesto. Entonces tenemos el número de ventas, las tendencias del mercado, los pronósticos que hacemos de las ventas, las políticas de ventas establecidas por la empresa, los procesos de producción y la mano de obra directa que interviene en este proceso. En cuanto a la proyección como tal ya de los estados financieros, recuerden que los estados financieros son los principales documentos que van a determinar la conveniencia o no financieramente hablando de una empresa. Entonces los principales son el balance general y el flujo de caja. Existen otros muchos más análisis financieros o tipos de macros que pueden darnos esta información también respecto a las cuentas de una empresa, pero los principales, como les decía, son estos dos que vamos a ver a continuación. Entonces, en esta proyección de estados financieros, tenemos en cuenta el aumento de los precios, el volumen de las ventas, las elasticidades de los ejercicios que ustedes realizaron y además los gastos, las cantidades y precios de los activos de la empresa. Recuerden los activos, todo lo positivo, los bienes en positivo que tenga la empresa, la inflación nuevamente, las tasas de interés, el acceso a crédito que exista en el mercado en el que opera la empresa, la depreciación de los bienes con los que cuenta. Recuerden que todos los bienes se deprecian en un tiempo diferente. También existe una ecuación para hallar esta depreciación. Por ejemplo, la vida útil de un computador es de 3 años, de los carros, por ejemplo, 5 años, no lo recuerdo muy bien. Entonces, tener en cuenta estos valores también, así como la devaluación. La devaluación en términos de la moneda, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el peso colombiano, cómo está estimado en los mercados internacionales.
Entonces, como les decía, vamos a ver los dos principales estados financieros de una empresa. El primero es el flujo de caja, en donde básicamente del lado izquierdo tenemos todos los ingresos, todos los positivos financieramente hablando de la empresa, y en la parte derecha todos los egresos. Entonces, vamos a ver en los ingresos, tenemos recaudos de cartera, préstamos recibidos, aportes de socios, venta de inventarios, venta de activos fijos, venta de otros activos en general, rendimiento de inversiones, intereses, recuperación de inversiones, anticipos de clientes, recaudos de IVA, recuperación de préstamos a terceros, ingreso de intereses por préstamos a terceros y en los egresos, las salidas, los negativos financieramente, los pagos a proveedores de bienes y servicios, salarios y prestaciones sociales, intereses, amortización de deudas, arriendos, gastos generales, publicidad, compras de activos, aportes para fiscales, a las instituciones de seguridad social, a las cajas de compensación, entre otras, las utilidades o dividendos repartidos y recompra de participaciones o de acciones, los impuestos de renta, impuestos complementarios, industria y comercio, impuesto a transacciones financieras, etcétera, incluida la restitución del IVA recibido y la inversión de los excedentes. Ahora entonces vamos a determinar para el otro estado financiero cómo proyectar estos valores. Entonces, en el año cero vamos a establecer los valores iniciales con los que va a iniciar la operación de la empresa. Entonces, gastos generales estimados a año cero. Tenemos un valor, en el caso de su proyecto, por ejemplo, sería una estimación o, como siempre les digo, buscar un caso similar, un proyecto similar al de ustedes que esté en operación y tratar de ver las cantidades aproximadas o estimadas lo más cerca posible a la realidad para que ya en la ejecución del proyecto pues tengan un terreno avanzado y sepan cuál es la investigación real de ese mercado de exportaciones que ustedes están analizando. A partir de estos valores, entonces en los espacios del año 1, 2, 3, 4, 5, por lo general siempre se hace a 5 años, se van a establecer unos valores estimados de incremento porcentual de las variables que van a afectar ese estado financiero. Entonces, ¿cómo se obtienen estos valores? A través de investigación, análisis del mercado, datos, estadísticas. Esto es un total pronóstico. Muchas veces sí, algunos datos económicos pueden estar proyectados, alguna entidad estatal puede proyectarlos, el DANE, hay mucha información que se puede representar aquí, que encontramos factual, o sea, real, pero hay mucha otra que ya está pues a disposición del creador de la matriz o del balance. Entonces, con este porcentaje se van a multiplicar las cantidades año a año de las siguientes variables. Entonces, por ejemplo, en los bancos, ¿cuál afectaría? Las tasas de interés. Entonces, para el año 1 se estableció que el 3, de acuerdo a los pronósticos en los bancos, a las tasas de interés que se manejen, entonces se establece para todos los años el mismo valor, entonces todos los años se multiplicaría este valor y se incrementaría año a año. Para esto principalmente se utilizan siempre fórmulas enlazadas en Excel, entonces uno solo ingresa los valores y la multiplicación se hace automáticamente. Entonces encontramos en el balance general los principales ítems que vamos a proyectar año a año, como les digo, multiplicándolo por las tasas de interés que hayamos establecido. Son en los activos, caja y bancos, cuentas por cobrar. Recuerde los activos positivos, siempre en las ecuaciones de contabilidad los activos son positivos. Caja y bancos, cuentas por cobrar, inventarios, inversiones temporales, intereses causados, activos corrientes, activos fijos netos. En los pasivos, las deudas, los negativos y patrimonio encontramos cuentas por pagar, deudas a corto plazo, impuestos causados y por pagar, pasivos corrientes, deuda, los totales del pasivo y el patrimonio y las utilidades retenidas. Entonces tenemos aquí los dos ejemplos de esos estados financieros.
Vamos entonces ahora con la actividad en la cual ustedes van a tener un espacio para participar respecto a esta reflexión, esta pregunta. ¿Cuáles son los factores relacionados a la planeación del presupuesto y los estados financieros y cómo afectan su determinación? Es decir, de todos estos que acabamos de ver, puedes mencionar alguno y explicar cómo afectaría esa proyección de los estados. O pueden agregar otras variables que también me van a estar afectando esa planeación y los estados financieros. Entonces les voy a dar unos minutos para que por favor analicen la pregunta, si es el caso, investiguen y por favor participen en la sala. Recuerden que pueden levantar la mano o escribir en el chat. Yo leo sus participaciones, entonces quedo muy atenta. Buenas noches. Buenas noches para quienes acaban de ingresar. Estamos realizando la actividad de reflexión. Iniciamos a las 8:10 hasta las invitaciones que recibí a esa hora. Entonces, la verdad, mis excusas porque no recibí las invitaciones. Hasta ahora que regresé a la sala aparecieron. Entonces, estamos opinando acerca de la actividad del día de hoy, cuáles son los factores relacionados a la planeación del presupuesto y estados financieros y cómo afectan su determinación. En la sesión del día de hoy analizamos los diferentes factores que afectan la planeación del presupuesto de una empresa, el proceso, cómo se determinan las ventas, la capacidad de producción, el requerimiento de producción, los gastos operativos, todo esto con el fin de tener una rentabilidad en la empresa, todas las variables que intervienen en este proceso de la planeación del presupuesto, las ventas, las tendencias, los pronósticos, las políticas de ventas, procesos de producción, mano de obra y la proyección de los estados financieros, como también se van a ver afectados por diferentes variables en el comportamiento del mercado. Y finalmente analizamos los dos estados financieros básicos de una empresa y la proyección a través de porcentajes, un pronóstico de cómo se aumentarían estos diferentes ítems, entre muchas tasas y aumentos porcentuales, y con ellos determinar
para un periodo de 5 años cuáles serían los valores reales de la empresa, en términos del balance general, los activos, los pasivos y el patrimonio. Entonces, de todos estos ítems, estamos participando con uno de ellos, de los que vimos hoy, con todos estos factores que afectan esa planeación del presupuesto, u otro que ustedes puedan investigar. Entonces, quedo muy atenta a la sala. Listo, chicos, creo que ya estamos todos. Adelante, Jenny. Buenas noches, profesora y compañeros. Em, yo creo que en la planeación también el ingreso per cápita de, de los individuos del país, yo creo que también hace parte de ese estudio que puede generar una variable en la planeación del presupuesto, porque pues a través de este podemos tener en cuenta cuál es el poder adquisitivo que tienen las personas. También se puede tener en cuenta, creo yo, este ítem del ingreso per cápita. Claro que sí, Jenny, muy, muy bien. Veíamos el factor similar a este en la presentación. Voy a regresar. Veíamos el Producto Interno Bruto. Este es similar a este factor que tú me dices del poder adquisitivo que tiene el mercado como tal. No lo menciona incluso el material de estudio, pero también es muy importante tenerlo en cuenta cuando revisamos el Producto Interno Bruto. Listo, la cantidad de bienes y servicios que se están consumiendo como tal, pero ¿dónde está esa capacidad de los consumidores de demandarlo, no? Entonces, muy bien, Jenny, por ese aporte. Muchas gracias. Listo, chicos, porque están tan tímidos. Cada clase están más tímidos. Mari, Ana, Catalina, que siempre participan. Así es, Ernesto. Ernesto ha ingresado 2 o 3 veces, le ha dado el acceso. Carmen Elena, Catalina, Cristina, Daniel. Nos comparte Fedor. Yo diría que debemos establecer objetivos cualitativos y cuantitativos, tanto de carácter económico, financiero. Muy bien, Fedor. Sí, lo principal, antes de empezar a proyectar y a buscar estas variables, establecer la meta de esa planeación que están realizando, de ese análisis, las metas principales, ¿cuáles serían? ¿Me escuchan bien, Laura? Dice, ya no entendimos nada. Ah, vale, Laura. Los que acabaron de ingresar, sí, chicos, por favor, revisen la grabación. La verdad, la sesión de hoy es muy práctica. Finalizamos el material de estudio respecto a las proyecciones y también analizamos el material complementario de los estados financieros y vimos los dos principales estados financieros de una empresa y cómo proyectarlo estableciendo valores de incremento porcentual año a año. Les decía que estas variables las debemos investigar de acuerdo al comportamiento del mercado, a valores, estadísticas que encontremos. Y a partir de estos ya empezamos a multiplicar año a año ese incremento o disminución o según lo que se haya proyectado, encontramos el balance general hasta máximo 5 años de una empresa. Entonces ahora estamos opinando, como opinaba ahorita Jenny, qué variables intervienen en esa planeación del presupuesto, además de las ya vistas o de las vistas, cómo influyen en esa planeación del presupuesto. Entonces ella nos decía que el poder adquisitivo de los consumidores va a afectar cuál es la cantidad que voy a producir,
cuáles van a ser mis entradas, mis salidas en cuanto a gastos, insumos, todo esto. ¿Cuál va a ser la rentabilidad también? Porque la rentabilidad también se puede proyectar. Profe, qué pena, buenas noches, pero lo que dijo respecto a lo que dijo la compañera ahorita del per cápita, pero eso, o sea, qué tanto, qué tan allegado, qué tan, digamos, cerca o qué tan de la mano va eso con un balance general o con lo que estamos hablando del presupuesto general. Porque de acuerdo a todas estas variables, estimaríamos si nuestra oferta debe ser alta, debe ser poca, lo mismo que analizamos del comportamiento del mercado. Aquí Pero estamos incluyendo, además eso de se ese haría en un análisis, estudio, ¿no? Eso se haría en un estudio de mercado que se hace, que es algo que se hace de primeras. exacto, exacto. Primero realizan ese estudio, primero deben establecer todas esas variables, todo eso que está afectando y a partir de allí sí empezar a proyectar teniendo en cuenta esa base, digamos, teórica o ese marco conceptual macro de en donde se está desarrollando su proyecto. Porque al momento de planear, si tú encuentras que la demanda fue alta, por ejemplo, en los ejercicios de elasticidad o que la demanda no se va a ver muy afectada, entonces planeas fijo, seguro la producción, cuánto se va a tener, Claro, los todo va insumos, ajá, conjunto. todo va, digamos, enlazado. Tú no puedes separar el estudio, Exacto. ejemplo, del análisis de investigación de mercados que hicieron en la actividad uno con lo que estamos haciendo. Recuerden que este es un proyecto que se va desarrollando actividad a actividad y todo está enlazado con toda la base de la investigación que ustedes están realizando. Entonces, No, y primero fue el análisis, ya vamos en la respecto a lo que planeación. afecta Dime. de pronto no hacer que, digo yo que respecto en lo que puede llegar a afectar, pues no tener un orden, digamos, de un balance, de los ingresos, de todo esto, pues yo creo que afecta muchísimo en todo, ¿no? Porque tiene uno que llevar un orden en todo lo que compra, en todos los pasivos, en lo que produce, digamos, si es maquinaria, cuánta electricidad consume. Yo creo que es muy importante porque así se da uno cuenta qué es lo que le hace falta para mejorar en la empresa, ¿no? Claro que sí, Daniel. Mencionas uno de los temas que hemos visto, los costos y gastos operativos de la producción. Los mencionábamos ahorita. Claro que sí, van a afectar esa planeación del presupuesto. Son casi que diría yo lo principal, ¿no? Esos factores de producción, esa fuerza productiva de la empresa y cómo va a operar, cuál va a ser la cantidad de oferta que va a estar disponible en el mercado de acuerdo a esa planeación. Claro. Ven y como el mercado está, qué pena, profe, y como el mercado está también cambiando, ¿no? Porque pues ahora todo es marketing digital, todo es virtual, entonces hay nuevos gastos, ¿cierto? Exacto, todo eso va en, digamos, la tesis de ese proyecto de investigación que ustedes realizan. Entonces, primero va todo ese análisis, incluso las variables del gobierno, a cuáles ustedes se acogen para que el proyecto funcione. Esto lo digo ya cuando su proyecto esté terminado, ¿no? Porque recuerden que vamos en fase planeación, luego sigue ejecución, evaluación y pues ahí ya terminaríamos la formación. Ah, perfecto. Profe, otra cosa, creo que algo que afectaría también es la competencia. Siempre va a ser la competencia. Correcto, Catalina, eso lo vemos en las relaciones de la empresa con el gobierno y con terceros. ¿Quiénes son los terceros? La competencia. Así es, Catalina. Listo, chicos, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, Muchas a ustedes. gracias, Catalina. Listo, chicos. Entonces vamos a continuar. Quiero compartir con ustedes la conclusión ya de este material para pasar a la siguiente actividad de proyecto, en el cual establecemos que las proyecciones del presupuesto permiten identificar la sensibilidad del mercado respecto a nuestros productos o servicios y son fundamentales en la toma de decisiones empresariales, son instrumentos de control, de seguimiento e incluso para valorar alternativas de inversión, así como valorar a la empresa en sí misma. Entonces, la actividad que corresponde al tema del día de hoy es la matriz DOFA, matriz de debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas. Entonces, en el propósito de esta evidencia se centra en analizar por medio de una matriz DOFA por qué es importante para una empresa realizar periódicamente proyecciones financieras y de presupuesto. Para el desarrollo de esta evidencia, se recomienda leer previamente el material complementario denominado Proyecciones de los estados financieros y luego de estas consultas revisar el documento Presupuestos y Proyecciones que está adjunto a la evidencia. Entonces son dos materiales diferentes, recuerden. El de estudio, que es el material complementario, Proyecciones de los estados financieros, y el archivo, que es el análisis de la actividad, es el que está enlazado a la actividad, el cual se llama documento Presupuestos y Proyecciones, es descargable y con base en él construye la matriz DOFA de debilidades, oportunidades y fortalezas, amenazas de esa empresa, es decir, de el archivo que van a encontrar allí que pertenece a una empresa en específico, de las proyecciones que se observaron en este documento. Entonces, este es un ejemplo de información que van a encontrar allí. Este es un ejemplo de los estados financieros proyectados de una empresa. Entonces, ellos establecen allí las tasas de interés, los incrementos porcentuales. En este caso, tomé como ejemplo la utilidad operacional. Entonces, ustedes pueden indagar allí acerca de este informe que esta empresa presenta, cuáles son las debilidades. Por ejemplo, yo encontré una, y es que en muchos casos establecieron las tasas y las variables, pero pues no hicieron la proyección como tal a años, que era lo que esperaba encontrar en este documento. ¿Qué oportunidades tiene la empresa de acuerdo a lo que allí ellos tienen, por ejemplo, en activos, en patrimonio? Amenazas, cuáles son, digamos, los factores que podrían intervenir en esta empresa de manera negativa, las fortalezas, algo bueno de este informe, y debilidades que puedan hallar. La siguiente actividad, que es el compendio de todo este tema principal de las proyecciones, es la evaluación de la planeación y evaluación de presupuestos, que es del 4 al 10 de mayo, y la actividad de la matriz DOFA es del 27 al 3 de mayo. Entonces, en la semana de la evaluación, recuerden que ustedes tienen la inducción al sistema de bibliotecas. Debimos ver este espacio de esta clase. Por lo tal, hoy finalizamos el tema y para esta semana ustedes solo van a tener que presentar la evaluación. Asisten a la sesión de la inducción a la biblioteca, pero en esa semana tienen el tiempo para que presenten la evaluación, la cual consta de 6 preguntas, están configuradas, tienen 2 intentos para presentarla y tienen más de 1 hora para que por favor logren aprobarla. Entonces recuerden que para ella deben estudiar el material principal de proyecciones que encuentran en esta actividad de proyecto 8 y el material complementario. Lo hemos visto desde el inicio de la actividad de proyecto 8, los principales temas, hasta el día de hoy. Entonces, desde el día de la sesión de la oferta y la demanda y la elasticidad del día del simulador, hasta el día de hoy. Entonces, ahora sí voy con el espacio de las preguntas. Los escucho. Profe, qué pena. O sea, desde la evidencia de la elasticidad hasta la última o hasta la de hoy, lo que vamos son las preguntas, o sea, esos temas que hemos visto son el tema de estudio para las preguntas que van a hacer en la evaluación. Claro que sí, Daniel. Como les decía, todas las sesiones que yo planeo están basadas en ese material de estudio principal y complementario. Entonces, a partir de estas y además el material adicional que ustedes encuentren allí, porque algunos materiales son de 40 páginas, entonces no podría hacer una presentación de diapositivas con toda la información. Siempre les explico los temas principales, en el caso de fórmulas, que siempre son muy vastas en estos temas. Y ya, pues a partir de ahí, sí, ustedes siempre deben llegar a la sesión con material previamente leído. Se deben revisar ese material antes de la sesión, entonces sí, debes revisar, como te digo, el material principal y el complementario del proyecto 8. Sobre estos materiales es la evaluación, es solo de proyecciones.
Solo de la actividad de aprendizaje 8, ¿sí? Ajá, correcto, Daniel. Ah, listo. Profe, otra pregunta, o será que tú tienes de pronto que nos compartas esa tabla de Excel o algo respecto a este tema del balance general y todo eso? Claro que sí, Daniel. Eso está en el material complementario. Como les decía, estados financieros encuentran esa información y muchísimas tablas más de proyecciones con las Ah, bueno, ecuaciones, con perfecto. el análisis. Este material sí está un poquito largo, creo que es más de 50 páginas, pero la verdad es muy Perfecto. completo. Por favor, revísenlo también, porque es posible que en la evaluación se incluya también tema de allí. Ah, bueno, perfecto, gracias. ¿Listo? No sé Instructora, si... buenas noches. Adelante, John. Una consulta, lo de la evaluación, ¿también está en el contenido del curso o dónde yo encuentro la evaluación que tú dices que toca hacer? Ah, listo, chicos, les voy a compartir. Sí, claro que sí, está en la carpeta de la actividad de proyecto 8, al igual que las evidencias, le das clic en ver evidencia y se va a desplegar el menú para que presentes la evaluación. Pues vamos a hacer el ejercicio. Vamos a ir a contenidos del curso. Recuerden que la evaluación no les va a aparecer porque va a estar disponible hasta la fecha que les indiqué aquí, del 4 al 10 de mayo. Entonces recuerden, para esta semana, siempre me están preguntando las fechas, están en el cronograma que ustedes pueden descargar del curso. Y también se las indico aquí, 27 de abril al 3 de mayo. Vamos con la actividad de la matriz DOFA respecto a las proyecciones de los estados financieros de una empresa que ustedes van a encontrar adjunto a la evidencia. Entonces, ustedes van a analizar cómo son esos estados financieros, si el análisis, el informe que presentaron es correcto, está incompleto, qué factores ustedes hallan como debilidad, fortaleza, amenaza, oportunidad. Y la siguiente actividad es la evaluación. Entonces, para esa evaluación, como les decía, el martes ustedes van a tener la inducción de bibliotecas, pero va a iniciar el periodo para que presenten la actividad de la evaluación del 4 al 10 de mayo 2021. Entonces, se las voy a compartir no por contenido del curso, porque pues no les va a aparecer todavía, pero a mí sí me aparece por edición de contenidos. Pero se les va a aparecer cuando esté activa. Entonces van a ir a proyecto, fase planeación, fase planeación, actividad de proyecto 8. Entonces vamos a actividad de aprendizaje 8. Recuerden que cada actividad de proyecto está enlazada a una actividad de aprendizaje. Entonces la actividad de proyecto 8 corresponde a la actividad de aprendizaje número 8. Entonces aquí encuentran el material que les digo, el cual se trata de la evaluación, planeación y proyección de presupuestos. El material complementario, las evidencias. El primero, el informe del análisis de la elasticidad de la oferta y la demanda. La matriz DOFA, presupuesto que ya está activa, la actividad es del sábado domingo. Y aquí está la evaluación de proyecciones que está con el ojito prohibido para que ustedes no la puedan ver todavía, pero ya cuando inicie la semana yo activo el ojito para que ustedes lo puedan ver. Entonces allí se va a activar esta evidencia, como les decía, van a dar clic donde dice evidencia, evaluación de proyecciones y van a dar clic en ver evaluación. En este caso ya cambió las fechas, cuando yo la probé, que ustedes la fuesen a presentar y la presenté, me saqué 100.
Entonces, aparece cuando van a dar aquí en ver evaluación. En este momento no está disponible porque, como les dije, las fechas van a ser desde el 4 de mayo, va a estar activa. Entonces, una vez den clic aquí, se va a desplegar el espacio para las 6 preguntas. Las dejé todas en una sola vista para que no se confundan. A veces, si muestran solo 5, le dan enviar y no han contestado las 6 que se quedó por allá solita. Entonces, recuerden que son 6 preguntas. Una vez la presenten, van a encontrar el resultado haciendo clic en el enlace que encuentran debajo de la evidencia. Entonces, eso por el lado de la evaluación. Y para la actividad de la matriz DOFA la deben adjuntar normalmente como un archivo, como siempre les digo, en el formato que ustedes deseen, pero por favor en un solo archivo. O sea, no me envíen una imagen, un PDF, un Word, un Excel, no, solo un archivo. Entonces, matriz DOFA y evaluación de proyecciones. Entonces, regreso a la sala. No sé si Daniel fue el que me preguntó si está claro todo. Sí, está claro, muchas gracias. Vale, Daniel, muchas gracias por participar. Estoy perdida, esto es de hace ratico. Harold, ¿esa evidencia es individual o de carácter colaborativo? La evaluación es individual. Y la matriz DOFA, debo revisar, pero creo que también es de carácter individual. Cuando ustedes descarguen la guía, esta dice al final si la actividad es grupal o individual. Recuerden, cuando sea grupal, siempre todos me deben enviar la actividad, no solamente una persona, para yo poder dar la retroalimentación. Tengo muy poquitos envíos del informe de la elasticidad, de la ficha finalizada en 61. Quería recomendarles, si ustedes tal vez trabajaron en grupo y no enviaron la evidencia, tal vez pensaron que si un compañero la enviaba, ustedes iban a tener la calificación, por favor, envíen el informe desde su enlace personal. Listo, chicos. Gracias, Harold. Bueno, recuerden que durante el desarrollo de esta actividad, que la verdad es muy sencilla, la matriz DOFA que ustedes han trabajado desde el inicio, entonces en este cuadrito van a escribir todos los ítems y variables que ustedes consideran van en cada recuadro, y quedo muy atenta también a la presentación de su evaluación. Entonces nos volveríamos a ver después de la inducción de la biblioteca. Por favor, todos deben asistir a esta sesión. Recuerden que es muy importante tener acceso a este sistema de bibliotecas del SENA. Vamos a ver todas las oportunidades que nos ofrecen. Y no siendo más, chicos, les agradezco mucho a todos por su atención y por su puntualidad. Mis excusas a las personas de quienes no recibí la invitación a tiempo. La verdad no aparecía hasta que los acepté. A ver qué me dicen en el chat. Gracias, instructora, dice Catalina. Listo, chicos. Entonces recuerden que quedo muy atenta durante el desarrollo de estas actividades a lo que puedan requerir. Primero a través del foro de dudas del curso. Segundo a través de mi correo electrónico y por último a través de mi WhatsApp. Adelante, John. Instructora, una consulta. Entonces, lo de la biblioteca, es el otro martes, ¿cierto? Así ¿O qué es, día John. es? Yo les envié el enlace apenas la biblioteca me lo compartió. Eso sería Sí, sí, sí. el 4 de mayo. Igual que la sesión de hoy, de 7 a 9. Está programada. Ajá, ok, listo, el 4, entonces 8 días, listo. Sí vi el correo, pero no recuerdo bien la fecha, pero bueno, Listo, muchísimas chicos. gracias. Igual yo les voy a enviar el anuncio con el enlace, porque ese enlace sí es diferente, es con Andrés. Entonces, él utiliza una sala diferente. Ah, ok, listo, muchísimas gracias. Listo, con mucho gusto. Listo, chicos. Entonces, les deseo a todos una muy bonita noche, que descansen y mucho ánimo para todos con estas actividades y con el resto del desarrollo de nuestra formación. Bueno, lo mismo para usted, que pase feliz noche. Gracias, John. Muchas Gracias, gracias, feliz Álvaro. noche. Listo, Daniel.
Vale, feliz noche para todos.